Y tenemos ahora, que es miércoles, a Alejandro Montiel. ¿Cómo estás? ¿Qué nos ofreces hoy? ¿Cómo estás, mi querida Mariloli? Pues un poco de historia o bastante de historia en este mes patrio, septiembre, ¿no? Entonces, hay un documento esencial que en la historia de nuestra nación, que fue la base para la Constitución mexicana que hoy tenemos, ¿no? Entonces, son 23 puntos que José María Morelos y Pavón redactó, escribió en 1812, específicamente desde noviembre de 1812 hasta febrero de 1813. Sí. Entonces vamos viendo, no nos va a dar tiempo de los 23, por supuesto, pero los más importantes. A ver, el primero, que la América es libre e independiente de España. Y esto es bien interesante porque Ignacio López Rayón, que había sido el secretario de Miguel Hidalgo, quería todavía una relación con Fernando VII en España. Entonces, en ese sentido, Morelos sí es mucho más radical y dice, ya no tiene que haber ninguna dependencia de España. Aquí estamos viendo partes del documento original que se guarda en el Museo de las Constituciones. Es un documento importantísimo. Ahora, Morelos, ¿por qué lo llama sentimientos? Porque él sí había recogido, recolectado el sentir de las personas, el sentir de todos los mexicanos, obviamente los que él tenía contacto, y por eso va a presentar los siguientes puntos también. Entonces, si pasaríamos al segundo, me parece que es Uy. bien interesante que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. Ojo, ojo, eso sí, digamos, lo quise poner precisamente porque da un poco la idea de realmente de cómo se formó esta nación. Y sí dice, recordemos, José María Morelos, Miguel Hidalgo eran curas. Así es. Es decir, la formación más fuerte académica e intelectual en este país se daba en los seminarios. Eso es un tema interesante y no hay que olvidarlo nunca. Entonces, toda la tradición de estudio e intelectual estaba ahí. Esta también es muy importante porque Morelos sí insiste en la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judiciario, él lo llama, pero realmente ya desde el 14 de septiembre de 1813, que es el día que él dicta el discurso, bueno, que programa este discurso en el Congreso de Anáhuac, dice que hay división de poderes. Si podemos ver otro punto, también que los empleos solo los americanos los obtengan. Entonces recordemos, ¿no? Uno de los problemas principales para los criollos es que no podían obtener los empleos que tenían específicamente los españoles, los peninsulares famosos que venían de España, y solamente estaban reservados, sobre todo los más altos puestos, para funcionarios españoles. Entonces, los criollos siempre tenían que tener o dedicarse al comercio u otras cosas, pero no podían acceder a los puntos de administración más altos, que finalmente eran los que dictaban todo el devenir de Nueva España. Entonces, ese es bien importante también. Me parece que vamos a ver otro. Y bueno, el Congreso dice que moderen la opulencia y la indigencia. Es decir, aquí es bien interesante. Es decir, ya Morelos ve una nación completamente desigual, y entonces dice, ni demasiado ricos y por supuesto demasiado pobres. Es decir, después diría, unas décadas después, Juárez, la honrosa medianía, pero sí se persigue que haya una sociedad mucho más, digamos, equitativa, igualitaria, porque definitivamente las disparidades estaban en un punto máximo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver otro, y por supuesto, ¿no?, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas. Sí. Recuerden, ¿no?, esto sobre todo para los estudiantes, ¿no?, lo que son las castas, digamos, esta clasificación que se hace en el siglo XVIII, ¿no?, donde se casaban, pero te iban clasificando, ¿no? Entonces, había salta para atrás, había lobo, es decir, tú ibas descendiendo en la escala, lo máximo eran español con español, después español con mestizo, español con, en fin, hay cuadros de castas bellísimos, algún día los traeremos, pero creo que sí es bien importante recordar, 14 de septiembre de 1813, Sentimientos de la Nación, José María Morelos, en el Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, ahí es donde realmente los dicta. Y entonces, ¿como para qué se les rinde homenaje a todos esos personajes si no vas a seguir lo que dejaron y por escrito? Digo Así yo. es, sobre todo eso dicen muchos, es decir, ¿qué tanto
de esos 23 puntos hoy se realiza en la nación mexicana. Pues uno ya lo echaron a perder ayer, ¿no? Pues eso es lo que se vería o se parecería, ¿no? Pero creo que es interesante, sobre todo, y creo que, Mariloli, uno de los principales problemas es que la gente no conoce. No conoce la división de poderes. Hay que leer. No conoce la división de poderes, no conoce la historia, no conoce el origen de que así había esclavitud en este país, la distinción de castas, y ese es el fin de estas intervenciones. Muchas gracias. Gracias.